Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todas. Gracias por sumarse nuevamente a nuestros webinars mensuales que hacemos junto al equipo de Casin y de SFI Panamá, también presentando temas de interés y tratamos de seguir conectados y conectadas con ustedes para traerles y llevarles información sobre lo que está pasando en Panamá y en la región y que nos podamos mantener conectados y enterados de todo lo que está pasando, sobre todo para ver qué mejores decisiones tomar con las empresas y sobre todo en temas tan sensibles como es los contratos laborales y todos estos cambios que se dieron hace muy poquito, ¿no? Gira, ¿cuándo fue? ¿Hace 2 semanas? Sí, hace 2 semanas aprobó, el presidente de la República aprueba la última ley que pues deroga las anteriores y vamos a ver en detalle. Así que se vienen muchos cambios y bueno, para los que no me conocen, soy Diego Tomasino, soy el director regional de Casin Asociados y bueno, actualmente estoy en Miami coordinando la región. Ya hace casi un año que no vuelvo a Panamá, que ya lo extraño, espero volver pronto. Pero bueno, también bueno, soy contador, manejo la región, soy coordinador de Santa Fe para Latinoamérica, Centroamérica. Pero no les voy a hablar de mí, sino hoy vamos a presentar a las personas importantes el día de hoy. Y un poquito antes, Casin Asociados, les comento, es una empresa que nació en Argentina, ya tenemos más de 10 años en Panamá también, y estamos en 5 países. Nuestro objetivo es brindar no solo servicios contables y de auditoría, sino servicios que puedan brindarles valor agregado, como también temas de auditoría, de consultoría, y buscamos sobre todo ayudar a empresarios y empresarias a extender sus servicios y sus empresas más allá de sus fronteras, ¿no? Por eso también esto lo podemos lograr gracias a que somos parte de la red SFI Santa Fe, que tenemos partners en todos los países, por lo menos de Latinoamérica, Europa, ahí estamos, y es un poco mi scope de trabajo, por lo que también podemos ayudarlos a hacer diferentes auditorías, consultorías en diferentes países de la región. Y es importante mencionar que Santa Fe es parte del foro de firmas, por lo que estamos habilitados por el IFAC y para hacer estos trabajos de auditoría. Si quieren saber más, también después nos pueden escribir para ver en qué países estamos y quiénes son los demás socios. Y bueno, Gira, ahora sí vamos a hablar un poquito, 2, 3 minutos, de cómo están las cosas por Panamá. Contame a mí, que hace un año que no piso calle 50, en Multiplaza, ¿cómo están las cosas por allá? Bueno, Diego, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a nuestro webinar del día de hoy. Te cuento pues que en Panamá la cuarentena pues se ha ido, en este último mes se ha ido levantando poco a poco. Tuvimos una nueva cuarentena en el mes de enero, pero al día de hoy pues ya ahora este próximo fin de semana, acabamos de pasar el último fin de semana de cuarentena total, el 6 de marzo, ya no vamos a tener cuarentena los fines de semana. Eso es algo muy positivo, tanto para las empresas como para todas las personas, a nivel de muchas situaciones. Seguimos con un toque de queda que va a seguir, el toque de queda se mantiene de 10 de la noche a 4 de la mañana. La reincorporación de los trabajadores a las empresas se va a dar de forma gradual, mes a mes, de acuerdo a la condición de cada empresa. Muchas empresas sí vemos haciendo teletrabajo, pues que desde que llegó, desde que fue aprobado y quizás hasta antes de que empezara todo esto ya existía, pues llegó para quedarse. Muchas empresas continúan y continuarán porque pues es la forma en la que la puede hacer, es más segura para trabajar. Gira, y sobre el teletrabajo, además que la ley se sancionó, que fue como en agosto, por ahí del 2020, las empresas, si bien obviamente muchas siguen teletrabajando o haciendo un mix todavía, ¿sentís que hubo un cambio en la legislación, como que los contratos cambiaron o no? ¿No se hicieron las modificaciones a los contratos de trabajo? La ley indica que se deben hacer, no había necesidad de hacer las modificaciones per se, porque puedan hacerse acuerdos, pero preferiblemente que todo hubiera quedado por escrito, sugirió el ministerio. Entonces, muchas empresas pudieron hacer acuerdos con sus trabajadores y es como tú dices, hacer un mix de ambos. Es hacer solo teletrabajo o hacer nada más unos días de teletrabajo y otros días en la oficina. Oficina.
Todo Sí, hay esto que en ver. aras de mitigar un poco pues, lo que es el contagio. Sí, a poco volver a la normalidad, ¿no? Exacto. De a poquito. Y bueno, también nos va a estar acompañando el licenciado Neil Lee, que va a contar algunos cambios con su amada DGI y del municipio, sobre algunas extensiones impositivas al final, que bueno, se va a sumar en los últimos minutos de la charla. Así que bueno, sin más preámbulos, Gira, te voy a dar la palabra completa, primero te voy a presentar. Eh, bueno, ya no necesitas presentación vos, Gira, es así. Después de casi 10 años en Casin, Gira es nuestra gerente de payroll o de recursos y de recursos humanos, es la especialista, nuestra gurú de las liquidaciones, de contratos de trabajo, y hoy nos va a estar contando sobre, bueno, estas novedades que contaba de la ley, y bueno, Gira tiene más de 25 años de experiencia en este tema, así que después les vamos a pasar los datos de Gira por si tienen dudas puntuales, pero bueno, Gira, vamos adelante. Buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí. Hagamos un recuento bastante rápido de lo que fue desde aquel 13 de marzo de 2020, cuando pues el Estado tiene que declarar el estado de emergencia nacional. Esta declaración de estado de emergencia la declaran con la resolución número 11, donde pues ya el Estado formalmente dice pues el país está en un estado de emergencia, producto pues de la pandemia que ya había sido decretada por la Organización Mundial de la Salud. Ya para el 16 de marzo, todo esto fue pasando de forma muy rápida. Para el 16 de marzo ya teníamos un decreto ejecutivo 489 que ordenaba el cierre temporal de lugares que tuvieran aglomeraciones de personas, esparcimientos deportivos, etc. Muy seguido, 3 días después, para el 19 de marzo, tendríamos ya el decreto ejecutivo que ordenaba el cierre temporal de los comercios en todo el territorio nacional. Para el 24 ya teníamos un decreto 506 que ordenaba la suspensión temporal en la industria de la construcción. Y ya para el 24 de marzo teníamos pues la cuarentena total. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Para el 21 de abril teníamos el decreto ejecutivo 95, que era la prórroga de la suspensión laborales, porque recordemos que al inicio la suspensión nada más iba a ser por 1 mes, 2 meses, pero todo se tuvo que ir adaptando de acuerdo a las necesidades, porque pues todo fue incrementando los contagios y lastimosamente pues las personas que fueron falleciendo en todo y que siguen pues hoy día con este lamentable virus. Para el 15 de mayo teníamos ya el decreto 96, una reactivación gradual. Ya para el 13 de julio teníamos un decreto ejecutivo 101 donde se permitía la reducción de la jornada, pero se establecía que solamente podía ser hasta el 50%. Y tuvo que salir este decreto para que muchas empresas solamente lo hicieran de esta forma, porque cuando originalmente se dijo que se podía hacer reducción de jornada, muchas personas pensaron que se podían hacer reducciones más pequeñas, de 5 horas a la semana, 10 horas, y pues no era permitido, y por eso el decreto lo establece de que las reducciones tendrían que ser al 50%. Ya para el 3 de agosto del 2020 teníamos la ley 157, que ya tenía establecidas medidas temporales, ya se podían hacer, se decretaba abiertamente las suspensiones de contrato. Aquellas empresas que tenían la necesidad pues, de hacer terminación de labores tenían que reactivar a las personas, que hoy día sigue siendo igual. Para hacer la terminación de las labores hay que reactivar primero al trabajador y después entonces pagar las prestaciones que se tengan que pagar en base a la terminación de labores. Para el 16 de septiembre ya teníamos pues la ley del teletrabajo, que desde el mes de marzo se estaba utilizando, pero fue hasta este mes cuando el presidente ya la sancionó. También tuvimos justamente para el 16 de septiembre que el presidente sanciona la ley 165, que modifica el programa de vales de alimentación. Antes eran hasta 350 y lo subieron a 500 balboas. Todas estas cosas en aras de darle herramientas a las empresas de poder ayudar de alguna forma a aquellos trabajadores pues, que todavía estaban suspendidos o
aquellos trabajadores que te van haciendo algún tipo de trabajo. Y bueno, la suspensión de los contratos, hacemos un resumen muy breve. La suspensión de los contratos, de acuerdo al artículo 198 del Código de Trabajo, tenía una vigencia exclusivamente de 4 meses. Como se tuvo la necesidad de seguir con la suspensión de contratos, en agosto se aprueba la ley 157, donde le da una extensión a esta suspensión de contratos hasta el 31 de diciembre del 2020. Esta vigencia fue extendida por diversos decretos ejecutivos, los cuales quedaron todos derogados con la ley que veremos en detalle, que es la ley 201, que fue sancionada hace poco, hace 2 semanas si acaso, el 26 de febrero del 2021 por el presidente de la República. Entonces veamos la ley y ya más en detalle, porque fue una ley que ha tratado de abarcar muchas cosas para garantizar los trabajos, también para garantizar la situación de las empresas y poder ayudar pues a que los trabajadores pues recuperen sus puestos de trabajo, la economía pueda establecerse y pues podamos seguir avanzando y sigamos adelante, considerando pues de que ya los contagios han ido bajando un poco y pues ya tenemos la vacuna, ya muchas personas se están vacunando de acuerdo al programa que se tiene, así que se espera que todo se pueda ir reactivando de a poco. La ley 201 del 26 de febrero establece medidas temporales para preservar el empleo y normalizar las relaciones de trabajo en la República de Panamá. El reintegro gradual de los trabajadores con contratos suspendidos. Hablemos de este reintegro. Existen sectores económicos, tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. En cada sector se van a poder, de acuerdo a que las actividades económicas se puedan hacer, se va a poder reactivar los contratos de trabajo mes a mes de forma gradual y dependiendo de las condiciones de cada empresa. Si una empresa tiene la posibilidad de reintegrar a todos sus trabajadores o al 50% de ellos, excelente. Si no lo puede hacer, que va a ser la mayoría de las empresas, lo puede hacer de forma gradual, todos los meses un grupo de personas. Pero al momento de escoger este grupo de personas, deben hacerlo tomando en cuenta muchas de las cosas que la ley estableció, como por ejemplo, se deben reintegrar inicialmente aquellas personas que hayan tenido más tiempo de tener contratos suspendidos, las personas que tengan más antigüedad en los trabajos, las personas que tengan una licencia, que estén de licencia, las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Todas estas personas deben tener una prioridad al momento y dependiendo de las condiciones de la empresa, podrán ir siéndose reintegradas de a poco. Todo esto teniendo pues las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud, que nos ha dicho cuáles van a ser las medidas que cada empresa debe tener para garantizar pues que no se propague más el virus. Dentro de esta ley también está que se reconoce el pago de las licencias de maternidad a las trabajadoras con contratos suspendidos. Este es un problema que viene de ya hace varios meses. Recordemos, y para los que no están al tanto, cuando una trabajadora está embarazada, para que la Caja del Seguro Social le pague esta licencia de maternidad, ella tiene que tener un mínimo de 9 cuotas pagadas al Seguro Social antes de tener los 7 meses de embarazo. Si esta trabajadora cuando empieza su trámite no cuenta con estas cuotas, la Caja del Seguro Social no le paga esta licencia y le tocaría entonces a la empresa pagar la licencia de maternidad. Sin embargo, era lógico que las trabajadoras que estaban en un contrato suspendido no iban a tener la posibilidad de tener estas cuotas. Y las cuotas eran antes de llegar al 7º mes de embarazo, independientemente de que la persona tuviera en la empresa 5, 10 o 4 años de servicio. Entonces a muchas de estas trabajadoras no se le pagó el subsidio
y se le ordenó a las empresas que pagaran el subsidio. Esto fue un tema de mucho debate y pues en esta ley le faculta a la Caja del Seguro Social a que pague esos subsidios que no fueron pagados, pero también tiene unas condiciones que vamos a ver igual en detalle. Y como les decía, el retorno de las personas con discapacidad, y se establecen medidas temporales para preservar el empleo y la estabilidad en las empresas. Es lo que vamos a ver en detalle, que está dentro de la ley 201, que es la última ley que fue aprobada, con medidas temporales y todo en aras de preservar el empleo. El reintegro de los trabajadores. Una vez autorizada la actividad económica, las empresas podrán reactivar a sus trabajadores de forma gradual, mes a mes, de acuerdo a la condición de cada empresa. Las empresas que se mantengan cerradas por disposición de las autoridades sanitarias desde el mes de marzo del 2021, cuando se autorice reiniciar, podrán reactivar sus trabajadores de forma gradual, mes a mes, y las prórrogas de suspensión de contratos no van a poder exceder de más de 5 meses. Esto solamente para aquellas empresas que todavía no se les ha autorizado la reapertura. Y esto de la extensión de las prórrogas es porque se van a dar muchos casos de que una empresa se le autorice abrir, pero no puede reactivar a todos sus trabajadores, ni siquiera mes a mes. Entonces va a tener la necesidad de pedir una prórroga de suspensión de contrato. Pero como lo establece la ley, no va a poder ser más de 5 meses. Las empresas del sector primario. Las empresas del sector primario, igual como lo hemos visto anteriormente, y ya lo he repetido varias veces, se van a reactivar de forma gradual, mes a mes, de acuerdo a la condición de cada empresa. Y la prórroga de suspensión no va a poder ser mayor a 3 meses. En el sector secundario va a pasar igual, lo único que la prórroga no podrá ser mayor a 6 meses. Y en el sector terciario no podrá ser la prórroga mayor a 8 meses. Esto es para aquellas empresas que tengan la necesidad de solicitar una prórroga. Quizás no todas las tengan la necesidad de solicitarla, pero quizás muchas sí tengan la necesidad de pedir prórroga, porque pues no pueden reactivarlos a todos a la vez, ni siquiera mes a mes, y van a pues que necesidad de solicitar una prórroga que pues va a ser un trámite. Todos los trámites del Ministerio de Trabajo seguirán siendo en línea como hasta ahora. Los trabajadores sindicales, los trabajadores con fuero de maternidad o con alguna discapacidad deben ser reactivados en el primer mes dentro de las posibilidades de cada empresa. Para el reintegro dentro de lo posible, las empresas reactivarán a personas con más antigüedad en la empresa, con más tiempo de estar suspendido, aquellas personas que tengan 60 años, enfermedades crónicas, todas estas cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Es importante aquí resaltar que cada vez que reactivamos, cada vez que una empresa reactiva a un personal, debe notificarlo. Es obligación de la empresa notificar ese reintegro al Ministerio de Trabajo. Y para eso el Ministerio en su página tiene la forma de reactivarlo. Es un trámite bastante sencillo que solamente el mismo trámite le despliega un Excel donde uno pone los datos de las personas que va a reactivar. Necesita tener la cédula, seguro social, la edad de la persona, el cargo que ocupa, y le piden otra información de la empresa como el número de RUT, correos, teléfonos. Esa información se envía por medio de la web y la persona es reactivada. Es importante para el Ministerio de Trabajo la información, porque si nosotros como empresa no reportamos ese reintegro, estas personas quedan registradas en el Ministerio de Trabajo como personas con contratos suspendidos y siguen siendo beneficiadas del bono solidario. Entonces, si usted como empresa reactivó a una persona
y no lo anunció, cuando esa persona usted le declare los salarios a la Caja del Seguro Social, el ministerio va a corroborar que no le informó que la persona estaba ya reactivada, el ministerio la mantuvo en su base de datos para el bono y eso puede dar pie a una sanción para la empresa. Por eso es que es muy, muy importante que las empresas informen el reintegro a medida que se vaya a dar. Las empresas que necesiten solicitar una prórroga de la suspensión deberán presentarlo en un término no menor de 10 días hábiles antes que termine la suspensión por medio de un memorial explicando detalladamente la afectación y el plazo por el cual solicita dicha suspensión. Esta debe ir firmada por el representante legal o por el apoderado legal de la empresa. El Ministerio de Trabajo también tiene la facultad de que además de explicar detalladamente, además de presentar el memorial, además de presentar datos básicos de las personas que necesitan la prórroga para que sigan en un contrato suspendido, el ministerio puede, dependiendo de la empresa, puede solicitar una información adicional, la cual debe suministrarse para que ellos evalúen la situación y puedan autorizar que se siga en esa suspensión. Importante el pago de las prestaciones laborales que se han dado, que se dan y lo establece la ley también. Y es que al momento de calcular estas prestaciones, esto lo estableció la ley 157 y esta ley lo repite tal cual. Creo que lo habíamos visto en el anterior webinar de septiembre, de que para hacer los cálculos, cuando vamos a hacer la liquidación de un personal que está en suspensión de contrato, debemos tener el promedio de los últimos 6 meses o el último mes antes del mes de marzo del 2020. El estado de emergencia se dio en marzo del 2020. La mayoría de las empresas en marzo empezaron a tener suspensión de contrato. Entonces su salario de marzo no es completo. Los salarios completos están de febrero hacia atrás. Entonces se debe hacer un promedio de salario de febrero a septiembre. Ahí están los 6 meses. Se sacan los 6 meses, se divide entre 6. Ese promedio debe ser comparado con el salario que se ganó en febrero del 2020. Y el que sea mayor o el que le resulte más favorable al trabajador es el que se debe utilizar para hacer el cálculo de las prestaciones laborales. No podemos tampoco utilizar aquel salario de aquellas personas que han tenido una reducción de jornada. Cuando las personas tienen una reducción de jornada, han tenido, en base a la reducción de jornada, también una reducción de salario. Entonces, si vamos a hacer una liquidación, no podemos tomar en cuenta el salario con reducción. Existe la figura del mutuo acuerdo, el cual no implicará renuncia de derechos y el trabajador deberá responder en un término irrenunciable de 2 días hábiles. En la ley 157 hablaban de este término de 2 días. Esta ley vuelve a mencionarlo, pero le agrega el término irrenunciable. Esto quiere decir que el trabajador debe tomar los 2 días para dar respuesta cuando se le ofrece un mutuo acuerdo. ¿Por qué se ofrece un mutuo acuerdo? Un mutuo acuerdo se ofrece cuando tenemos la necesidad de hacer una terminación de labores y no tenemos una causa justificada para terminar la relación. Entonces, al no tenerla, porque el trabajador tiene más de 2 años de servicios continuos, entonces nosotros presentamos un mutuo acuerdo. La ley enfatiza que no implica renuncia de derechos. Eso significa que dentro del mutuo acuerdo se deben pagar todas las prestaciones a las cuales el trabajador tiene derecho y que son también irrenunciables, como son las vacaciones, el décimo y la prima de antigüedad. Es muy cierto que en un mutuo acuerdo, si yo no tengo, la empresa no tiene una justificación para la terminación, yo debo entonces agregar una indemnización, la cual puede ser negociada. Y si el trabajador, uno le presenta la propuesta al trabajador, el trabajador debe tener 2 días hábiles para analizarla, consultarla, verificarla y aceptarla. Si el trabajador
no contesta en esos 2 días hábiles, se entiende que el trabajador no está de acuerdo con la propuesta. También se tiene que tener mucho cuidado en este punto, porque si la empresa no espera que los 2 días hábiles transcurran y pagamos antes de los 2 días hábiles, o le pedimos al trabajador que no lo firme porque queremos pagarle, queremos terminar con la relación, el trabajador dentro de los 30 meses siguientes tiene la potestad de hacer una demanda implicando de que se le pagó y no se le dio un mutuo acuerdo y no se habían dado los 2 días hábiles. Esto va a ir a los jueces de trabajo, los cuales entonces van a dictaminar un reintegro a este trabajador. Entonces hay que tener cuidado con esta parte y hacer pues tal cual lo que establece la ley de esperar los 2 días hábiles para que el trabajador evalúe y conteste si pues va a aceptar o no el mutuo acuerdo, siempre y cuando pues tengan algo que negociar en el mutuo acuerdo. Si se pagan todas las prestaciones, pues igual se deben esperar los 2 días para que el trabajador tenga aquella oportunidad de verificar, ya sea en el Ministerio de Trabajo o con una persona de su confianza, que los valores que se están pagando son los que les corresponden, ya que la ley es enfática en decir que el mutuo acuerdo no implicará renuncia de los derechos. La ley también establece que las empresas pueden cancelar estas prestaciones hasta en un término de 8 meses. Siempre se ha establecido, y lo establece el código, de que las prestaciones de una terminación de labores puede pagarse en plazo siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Bueno, esta ley ya establece un término X, que es 8 meses para pagar estas prestaciones, siempre y cuando manejando el primer criterio de que no debemos hacer pagos inferiores a los salarios que los trabajadores tenían recibiendo mes a mes. Si una persona mensualmente recibe de salario $1,000 y tengo que hacer el pago de sus prestaciones laborales, puedo utilizar 8 meses, pero no puedo hacer pagos inferiores a $1,000, que es lo que él está acostumbrado a recibir. Son cosas muy importantes que la ley fue muy clara en los artículos que la conforman. El pago a la licencia de maternidad. Como les decía hace un rato, para que se pague este subsidio en la Caja del Seguro Social, las trabajadoras tenían que tener un mínimo de las 9 cuotas. Si las trabajadoras estaban en una suspensión de contrato, no podían tener estas 9 cuotas. Entonces, ¿qué pasó durante este tiempo? La Caja del Seguro Social dijo: nos basamos en que no tienes las 9 cuotas y cuando la Caja del Seguro Social no le corresponde pagar, lo tiene que pagar la empresa. Entonces pasaron la obligación a la empresa, que fue algo un poco injusto porque las empresas no tenían culpa, el trabajador tampoco tiene la culpa de la suspensión de contratos que se da por una situación de emergencia a nivel mundial. Gracias a esta ley faculta a la Caja del Seguro Social a que corrija esto y que paguen a aquellas trabajadoras que no se les ha pagado ese subsidio. Pero también tiene algunas cosas que hay que tener bien claro. Las trabajadoras deben formalizar su solicitud a más tardar el mes de julio del 2021, este mismo año. Pasado ese mes no se va a poder reclamar que el subsidio de maternidad de septiembre del 2020 no fue cancelado. Si la trabajadora que no se le pagó ese subsidio de maternidad en la Caja del Seguro Social y en ese momento la Caja de Seguro Social le pasó la obligación a la empresa y la empresa le pagó a la trabajadora, ahora la trabajadora no va a poder pedirle a la Caja del Seguro Social que lo pague, porque no se lo van a pagar, porque ya la Caja del Seguro Social tiene el detalle de que la empresa lo pagó. Esto sería para aquellas trabajadoras que no le pagó ni la Caja del Seguro Social ni la empresa le pudo pagar producto a que estaban en una suspensión de contrato, producto a la cuarentena, producto a que las empresas estaban cerradas y no tenían de qué forma hacerle frente a esta obligación. La Caja del Seguro Social también va a poder declinar este pago si el empleador, y lo establece la ley, si el empleador no estaba al día en las cuotas obreros patronales antes del estado de emergencia. Recordemos que el estado de emergencia se da el 13 de marzo.
Entonces las empresas tienen que estar al día en sus cuotas obreros patronales a febrero del 2020. Si la empresa tiene sus cuotas al día para esa fecha, enero, febrero del 2020, y a la trabajadora no se le ha pagado este subsidio, la Caja del Seguro Social se los va a pagar. ¿Qué le va a pedir la Caja del Seguro Social? La Caja del Seguro Social, además de los trámites que siempre hemos utilizado para este subsidio, que es la carta de desglose de salario, que es la carta que dice qué día que va a dar a luz, la emitida por el médico, va a tener que presentar un documento del Ministerio de Trabajo que certifique que estaba en una suspensión de contrato. Es el único documento adicional que la Caja del Seguro Social va a solicitar para comprobar efectivamente que por estar en suspensión de contrato no había sido beneficiada con el subsidio que por ley le correspondía. Es importante pues de que si no se cumplen con todos estos requisitos, la Caja del Seguro Social pues puede declinar el pago. Para que la Caja del Seguro Social le pueda hacer frente a esto, la ley también nos menciona que el Ejecutivo, por medio del MEF, le ha traspasado a la Caja del Seguro Social 5 millones de dólares para que puedan hacer frente a estos pagos que no se han hecho durante el año 2020 y que muchas trabajadoras que han estado en licencia de maternidad no lo han podido cobrar. Quizás el 50% no los ha podido cobrar, quizás otro gran porcentaje las empresas pudieron hacerle frente y las empresas le pagaron, pues a esas personas no les va a tocar este pago. Pero a las que no han recibido el pago ni de la caja ni de su empleador, este es el momento que pueden solicitarlo hasta el mes de julio del año 2021. Y bueno, como toda ley, también establece que las infracciones a la ley van a tener multas que van a estar a favor, como siempre, del Tesoro Nacional y van a ir de $500 a $1.500. ¿Cuáles son las infracciones que se pudiera cometer a la ley? Se pueden cometer infracciones como presentar un mutuo acuerdo y pagarlo antes de los 2 días hábiles para que el trabajador responda, quizás pensando que si más rápido firmamos y más rápido terminamos esto, va a ser más fácil. Como no reactivar a un trabajador y no informarlo a Mitradel, eso es otra de las infracciones que no se pueden cometer, porque el ministerio tiene que saber para sacar a esta persona de la base de datos y que ya no sea beneficiada del bono solidario porque pues ya fue reintegrada a su lugar de trabajo. Entonces pues hay que tener mucho cuidado porque pues sí van a estar como que muy pendientes al tema de las sanciones. Esto es en términos generales lo que establece esta ley, que es una ley pues que viene a garantizar pues los empleos y también la situación jurídica pues, de cada empresa. Que es la ley 201, aprobada recientemente el 26 de febrero, y que deroga a todos los decretos anteriores que se dieron dando extensión a la suspensión de contratos. La Caja del Seguro Social pues sigue haciendo, se pueden hacer los pagos en efectivo o con cheques certificados. Todos los meses sale un anuncio de la Caja del Seguro Social donde la ficha, la que es válida por el mes de julio del 2020, tiene vigencia hoy día hasta el 31 de marzo del 2021. Eso se va a mantener por un par de meses más. Todos los meses la Caja del Seguro Social va a emitir el comunicado para que las personas tengan la tranquilidad de que pueden utilizar la ficha esa hasta que salga la nueva ficha de acuerdo a la reactivación que van a tener en sus empresas. También es importante recordar que todo esto que hemos visto es para aquellas empresas, aquellos trabajadores en suspensión de contrato. Las empresas que no tienen una suspensión de contrato, pues se siguen rigiendo de manera normal con las leyes que tenemos antes y las fichas para estas personas siguen, en su mayoría se pueden seguir solicitando por medio de la ficha digital. Gira, muchas gracias. Y creo que antes de pasar a la última sección, hay varias preguntas en el chat. Así que creo que vamos a verlas, ya que estamos en el mismo y estamos bien de tiempo. Creo
Creo que fue mucha información, súper bien dada, así que primero gracias. Y voy con las preguntas. Dice José, me parece, ¿no? José Rivas dice, en la nueva ley 201 ya no se aborda la reincorporación del personal con contratos suspendidos en porcentaje. Lo que dice, ¿significaría esto que queda totalmente a criterio del empleador las proporciones de empleados a reactivar, limitando a los meses de cada sector ha sido limitado? Bueno, es un trabalengua. Exacto, antes se hablaba de porcentaje, ahora se habla de que de acuerdo a la posibilidad de las empresas, mes a mes se tienen que ir reactivando. Si yo tengo una empresa de 15 trabajadores y pues la empresa no puede reactivar a los 15 porque sus condiciones no le da para reactivar a los 15 enseguida, puede que reactive solo a 4 o reactive a 5. Para los demás va a necesitar que se extienda la suspensión de contrato. Entonces, en ese caso, de acuerdo al sector, está la cantidad de meses que pueda solicitar esa prórroga de suspensión, pero lo va a tener que justificar. Tiene que presentar documentos que justifiquen de forma muy, muy detallada el por qué no se puede, por qué necesita que los trabajadores tengan más suspensión, más meses de suspensión de contrato. Okay. La ley no especifica qué tipo de documentos, ¿no? Sí, una carta detallada explicando la situación, el aviso de operaciones, un listado con los trabajadores que necesito que sigan en suspensión. ¿Qué datos necesito de estos trabajadores? Nombre, cédula, edad, sexo, dirección, cargo dentro de la empresa. Okay. Eso es un Excel. Para justificar, digamos, que no es necesario todavía incorporar a esos trabajadores, podría ser como quizás un estado financiero o una certificación que diga que, digamos, disminuyeron las operaciones de la empresa durante el 2020 y todavía, ¿no? Exacto, y mientras que se puedan recuperar, pues no le van a poder hacer frente a los 15 trabajadores, tomando como ejemplo una empresa de 15 trabajadores. No le van a poder hacer frente a estos 15, pero van a reintegrar a 5. Y tienen programado todos los meses reintegran de 3 a 4. Entonces, está en manos del Ministerio de Trabajo que les acepte esta información y le dé la prórroga. O puede ser el caso, que también lo establece la ley, que le pidan más información, que le pidan algún otro documento, donde quizás sustenten mayormente el por qué yo no puedo reactivar a todos los trabajadores. Okay. Otro tema que también hay dos preguntas es el tema de las licencias de maternidad. Acá Hilda nos dice primero que referente a la licencia de maternidad no era obligación al principio del patrono pagarla tampoco, que a discreción de si quería pagarle algo o todo. Yo tuve que ir a asesorarme hasta el seguro por un caso en mi oficina y eso fue lo que me indicaron. Y antes de responder, creo que hay una más. No, era eso. Exacto. Lo que pasa es que la Caja del Seguro Social, en la ley está que estos subsidios de maternidad los debe pagar la Caja del Seguro Social siempre y cuando la trabajadora tuviera las 9 cuotas anteriores al 7º mes de embarazo. Y que en los casos de que eso no se podía cumplir, este subsidio debía pagarlo la empresa. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué pasó durante el año 2020? Cuando esta trabajadora se acercó a hacer el trámite y cuando la persona le recibía los documentos, dice, pero es que usted está en contrato suspendido, usted no tiene las 9 cuotas, así que le toca a su empresa. Pero las empresas en ese momento tampoco pudieron pagarlas y en ese momento no se hizo énfasis en obligar a las empresas a pagarlas, es como dice la persona. Era decisión de la empresa si podía pagarlas o no, quedó como en un gris. Quedó la trabajadora sin recibir el subsidio. Por parte de la Caja del Seguro Social no lo recibía porque no tenía las 9 cuotas, pero no era porque no había trabajado, no era porque no quería haber trabajado, no había tenido el trabajo, sino porque estaba en una suspensión de contrato, situación que nunca antes se nos había presentado. Y la empresa era si podía o no podía pagarla. Entonces, en algunas personas las empresas le pagaron. Quizás se dio el caso de que alguna empresa hizo sus cálculos y dijo, te voy a dar una ayuda por ayudar en ese momento,
pero no se le obligó a la empresa ni se le puso ninguna multa. Tienes que pagarle la licencia de maternidad, pues si no se te va a cargar una multa. Eso quedó así en un gris hasta ahorita, que en esta ley ya sí es una obligación de que la Caja del Seguro Social las debe pagar. Okay. Ya no hay dudas, básicamente. Exacto. Que ahora sí es que la Caja la tiene que pagar, tiene los fondos para pagarla, y bueno, nada más pusieron sus reglas, pues hasta el julio del 2021 van a aceptar los documentos para pagar. Ok, perfecto. Todavía hay tiempo. Exacto, pero también fíjate que hay otra cosa que hizo ahí como un amarre de que si las empresas no estaban al día en la cuota obrero patronal, por allí puede venir un fallo que diga, nosotros no le vamos a pagar porque la empresa no estaba al día, así que puede que en ese momento sí se obliga a la empresa a pagar. A pagar. Pudiera. Pero eso hay que esperar pues la declinación o no, y si la Caja del Seguro Social declina, lo haría por medio de documentos ya legales, una certificación legal. Perfecto. Bueno, Gira, si querés, andar leyendo las otras preguntas que quedan en el chat, Okay. pero bueno, para ser respetuosos de los que pueden estar solo una hora, vamos a terminar con la parte de impuestos, que es más rapidita, y después seguimos con las preguntas y respuestas relacionadas a contratos, que hay muchas, así que es un tema que está candente. Así que bueno, Mr. Neil Lee, nuestro licenciado estrella, que este mes cumplió 10 años en Casin, así que felicitaciones primero por la paciencia y por ya tener 10 años con nosotros. Así que gracias por seguir aguantándome y generando cada vez más conocimientos. Así que, bueno, Neil es nuestro gerente de impuestos de la oficina de Panamá, es CPA, es magíster en impuestos de la UNESPA y va a ser el encargado de darnos unos updates muy rapiditos de impuestos, porque el mes pasado tuvimos varios cambios que hubo a fines del 2020, principio del 2021, que también pueden ver el video de la presentación pasada. Así que eso está en el link de nuestro Instagram o nos lo pueden pedir. Así que, Mr. Lee, el escenario es de usted. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Bueno, sí, muy rápidamente voy a hablarles sobre las obligaciones que tenemos en estos, o sea, que vencen en estos 3 primeros meses del año, que bueno, ya se fueron 2. Y bueno, el primero que tenemos aquí es el impuesto sobre la renta. Hay que tener en cuenta que la tasa general de este impuesto es del 25% sobre la renta neta gravable. Esta declaración de renta debe presentarse a más tardar el 31 de marzo de este año. Se puede presentar una prórroga, se puede presentar una solicitud de prórroga para que te den una oportunidad de que puedas tener un mes más para presentarla, o sea que hasta el 30 de abril, pero esto no aplica para el pago del impuesto. El impuesto debe ser cancelado sí o sí el 31 de marzo para las personas jurídicas y para las personas naturales también. Adicional, recordar que las empresas que tengan ingresos gravables mayores a 1.500.000 deben realizar el cálculo de ambas formas, que son por la renta neta gravable, que es el método tradicional, o el método CAIR. Muy resumidamente, el método tradicional es agarrar los ingresos, costos y gastos, ingresos menos costos menos gastos, y el resultado lo multiplicas por el 25% para que te dé el impuesto a pagar. Con el método del CAIR, lo que se debe hacer es tomar de tu renta neta gravable, multiplicarlo por el 4.67%, que eso va a ser tu renta neta gravable, y luego lo multiplicas por el 25%. Puedes pasar, Diego. Bueno, aquí solamente para recordarles la presentación que tuvimos en el mes de enero. Recordar que para el cálculo de impuestos a la renta, a principio de este año, digo, a final del año pasado, reformaron el artículo 699A y 700A, que son para micro, pequeñas y medianas empresas, en la cual te dan unas tablas especiales para calcular el impuesto a la renta. Recordar que este beneficio aplica para empresas
que no superen los 500.000 balboas. Y estas empresas deben estar registradas en ANPYME, ¿sí? Igual, como mencionó Diego en la anterior presentación, está más detallado por si alguno tiene alguna duda. Igual al final pueden hacer cualquier pregunta. Pasamos, Diego. Ahí está, ¿no? Diego. Sí. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ok, bueno, también queremos recordarle en el impuesto a la renta lo que son los costos y gastos deducibles, que no son más que los ocasionados en la producción de renta y en la conservación de sus fuentes. En consecuencia, no serán deducibles aquellos gastos, costos o pérdidas generados o provocados en negocios cuya renta sea de fuente extranjera o exenta. Tampoco no son deducibles los gastos personales o de subsistencia del contribuyente y su familia. Por ejemplo, no puedes venir y poner los gastos de la casa, que si la luz de la casa, que si el súper, no, nada de eso. Solamente puedes incluir gastos que sean, que como mencioné, que sean generados en la producción de la renta y en la conservación de su fuente. Tampoco son deducibles los gastos ocasionados por razón de edificación o mejoras permanentes, ya que estos son activados y luego son depreciados. Las sumas invertidas en viajes de recreo, en cuotas, en fiestas, en entretenimiento, en agasajos y en donaciones que no sean a instituciones benéficas o al Estado, que no estén registrados como tales. Y cualquier otro gasto que, aunque deducible, no pueda ser comprobado satisfactoriamente cuando su prueba sea exigida por la Dirección General de Ingresos. Es muy importante que en este caso, bueno, se veía mucho en la impresora fiscal que se borran, siempre se pueda sacar una copia o algo así para que siempre quede una prueba por cualquier auditoría. Pasamos, Diego. Ok, seguimos con los costos y gastos deducibles. Es importante mencionar que cuando por cualquier causa el contribuyente deje de deducir gastos correspondientes a un año gravable, estos no pueden ser deducibles en la renta de ningún año posterior. De aquí solamente se detúan gastos que por su propia naturaleza no fueran determinables con exactitud en el año en que debieron ser deducidos. En este caso, el gasto puede ser deducido únicamente en el año que se termina el monto exacto del mismo. No obstante, a lo anterior, el contribuyente no podrá deducir las siguientes partidas, sino en el periodo fiscal que efectivamente las pague. Son las reservas patronales, las vacaciones, el 13º mes, la prima de antigüedad y la indemnización. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar del impuesto de dividendos, que el impuesto de dividendos de utilidades de fuente panameña es del 10% y de utilidades de fuente extranjera es del 5%. Hay que recordar que en la declaración de renta existe lo que es el impuesto complementario, que lo que viene a hacer es obligarnos a pagar la mitad de ese impuesto de dividendos. Por ejemplo, en la utilidad de fuente panameña nos obliga a pagar el 5% y las utilidades de fuente extranjera nos obliga a pagar el 2%. Hay que mencionar que las sucursales de personas jurídicas extranjeras pagarán dividendos al 10% sobre el 100% de su renta neta gravable obtenida en Panamá. La retención, acá estamos hablando del impuesto complementario, tendrá carácter definitivo y se pagará conjuntamente con la declaración jurada de rentas, aunque no se haya distribuido. Y por último tenemos, tenemos el impuesto de aviso de operación, que este no es más que el cálculo y el pago del impuesto se realiza con la declaración de rentas, o sea, viene en el cálculo se realiza en la misma declaración. Este impuesto tiene un mínimo anual de 100 y un tope anual de 600. Para empresas de zona libre, el tope es de 50.000 balboas y están exentos contribuyentes con capital invertido menor a $10.000. El aviso de operación grava
al contribuyente, el contribuyente general, a una tasa del 2% sobre su activo neto. El activo neto no es más que el activo menos el pasivo, pero sacando lo que son las cuentas por pagar a casa matriz o filial en extranjero. Y para las compañías, bueno, como mencioné, de la zona libre, la tarifa es del 1% sobre el activo neto. Y bueno, nuevamente, para recordar los vencimientos, bueno, el municipio de Panamá, con el descuento del 10%, dieron oportunidad hasta el 28 de febrero, generalmente hasta el 31 de enero, pero este año, por el tema de la pandemia, lo extendieron hasta el 28 de febrero. Así que qué bueno por lo que se acogieron. El impuesto sobre la renta de persona natural vence el 15 de marzo. El impuesto sobre la renta de personas jurídicas vence el 31 de marzo y el pago también. El municipio de Panamá, sin descuento, debe presentarse antes del 31 de marzo y el pago lo puedes realizar mensualmente. Aquí tuvimos un pequeño error en el typeo. El impuesto de esa operación se debe cancelar antes del 31 de marzo. El cálculo va en la declaración de rentas. El impuesto complementario también va dentro de la declaración de renta y se puede cancelar hasta el 30 de junio del presente año. Recordar el formulario de la planilla 03, que debe ser presentado antes del 31 de mayo. La declaración de precio de transferencia a más tardar el 30 de junio. La tasa única, bueno, para aquellos que se registraron entre enero y junio, debe ser cancelada a más tardar el 15 de julio. Y el informe de precio de transferencia, que debe ser presentado, bueno, este solamente cuando lo solicite la autoridad, que en este caso sería la DGI. Gracias, Nil. Y consulta sobre las extensiones, la amnistía, ¿eso se habló algo más? ¿O ya todo lo que se había extendido quedó hasta ahí? No, justamente el director hizo un anuncio en la página de Instagram de la DGI, en donde llevaron a la asamblea la extensión de la amnistía, incluyendo algunos otros pasos. Así que nada, estamos esperando para saber qué trae esta nueva amnistía que va a estar prontamente. Perfecto. Gracias, Nil. Bueno, y ahora sí abrimos espacio a las preguntas. Voy a dejar unos minutitos, voy a sacar la presentación, pero acá les dejo igual los datos de Gira y de Nil, donde pueden escribir, y mientras toman nota, igual, a ver, vamos a seguir con las preguntas de contratos, por lo menos siguen bastantes de estas. A ver, tenemos Gira, ahí volviste al escenario. Dice, en el tema del mutuo acuerdo, el tema de los 2 días que habíamos indicado antes, vamos a buscarlo, dice, ¿aplica únicamente si es personal que estuvo suspendido o es para cualquier mutuo acuerdo que se dé ahora? Es solamente para el personal que estuvo suspendido. Ok, vamos a ir a buscarla. ¿Dónde estaba esto? Acá. O sea, solo para los que estuvieron suspendidos. Perfecto. También tenemos, si el empleador falla en no pedir prórroga en la suspensión de esos contratos en el plazo de los 10 días antes de la expiración de la solicitud previa, ¿qué pasa? Puede darse el caso que le acepten la prórroga, como puede darse el caso que no se la acepten en base a que no cumplió con los días. Eso va a ser facultad del Mitradel el aceptar o no esa solicitud de prórroga. Ok. Pero si es todavía necesario hacerlo, hacer una nueva gestión, no son automáticas. No, hay que hacer una nueva gestión, en caso de que se necesite. Ok, y creo que es un poco lo que decía Mariela, que las empresas tienen que seguir haciendo cada vez más temas administrativos, a pesar de encima hacer el trabajo, digamos, de mantener la empresa, digamos, funcionando, hay que hacer todas estas cosas administrativas para evitar más sanciones y más multas, ¿no? También totalmente.
complicado. Totalmente. Es más, para que Mitradel lleve un recuento de todo esto, por eso es que estamos obligados en informarle todo al ministerio, para que ellos puedan llevar sus estadísticas. A ver, tenemos otra de Nora que dice, ¿qué pasa si liquidé a un personal en el mes de diciembre, pero no los reactivé? ¿Puedo reactivarlos hoy? No sería reactivarlo. Yo le contesté hace poquito que sería informar que ya fue liquidado. No pedir una reactivación porque ya esa persona no es parte de la empresa. No se vaya a malinterpretar de que ahora quiero que la persona esté nuevamente en la empresa. En este caso sería informarle a Mitradel que ya él mismo fue liquidado. Será decisión de Mitradel si lo sigue manteniendo en la base de datos para el subsidio o no. Ok. Pero se puede, digamos, bajo esta respuesta, ¿se puede liquidar a una persona que tenga contrato suspendido? Sí se puede liquidar, pero para liquidarlos primero tienes que reactivarlo. Eso es algo importante. Okay. Tenemos una persona con contrato suspendido, yo lo reactivo y el mismo día que lo reactivo, lo puedo liquidar, pagando todas las prestaciones a las cuales tiene derecho. Si tiene menos de 2 años, para eso tenemos pues la ley, tenemos el artículo 212. Si tuviera más de 2 años, entonces debemos hacer un mutuo acuerdo, pero como se trata de un trabajador suspendido, en ese caso el mutuo acuerdo, pues entonces debe ser presentado al trabajador y dar los 2 días hábiles para que este trabajador lo analice, lo verifique y lo acepte. Ok, perfecto. Otra, si el Mitradel rechaza la solicitud de prórroga de la suspensión por considerar que no está debidamente justificado, ¿se debe entender que el empleador debe reintegrar a todos sus empleados suspendidos? Bueno, en ese caso, si el Mitradel, que es la institución que maneja esto, no te acepta tu solicitud, tienes que reintegrarlos. Ahora, debe ser algo, o te pedirán en ese momento alguna sustentación adicional, algunos otros documentos. Yo creo que la empresa debería proporcionar todas las pruebas o todos los documentos necesarios para que el ministerio comprenda el por qué yo no puedo reiterar a la persona. Pero si Mitradel dice, no te acepto lo que me estás presentando, pues se va a tener que reintegrar. Ok, y creo que esta pregunta está relacionada. Por ejemplo, si hay una empresa que tiene 3 trabajadores suspendidos, ¿puede llevarlo a 8 meses más de suspensión o hay que reintegrar alguno? Tiene que reintegrar alguno. La ley dice que hay que hacerlo mes a mes de acuerdo a las condiciones de la empresa. Hablamos de 3 trabajadores, debe poder reintegrar aunque sea uno. Ok. Sí, si no va a ser importante ver cómo se justifica el por qué no. ¿No? Exactamente. El por qué no va a ser muy importante. Que bueno, creo que ahí es importante quizás para comentarles que creo que a veces una certificación contable o un estado financiero puede indicar, digamos, quizás la disminución de los flujos de efectivo o de las operaciones, y eso creo que debería ser un buen soporte. No sé, Nil, ¿qué te parece? O Shira, no sé. O sea, porque hay ¿qué más se necesita? Si además de, digamos, de la cuarentena o que disminuyeron las ventas, creo que comprobando que disminuyeron las ventas, el efectivo en caja, esas cosas deberían ser suficientes como para... Deberían ser suficientes, sin embargo, la ley lo dice. Presente documentos, una carta detallando el por qué no los puede reintegrar. Aparte de eso, presente el nombre de los trabajadores, presente una copia del aviso de operaciones. Y si con eso presenta un estado financiero, yo creo que es una prueba fehaciente de la situación económica de la empresa. Si el ministerio solicita algo más, ellos también tienen esa facultad de pedir más documentación. Y con eso pues evaluarán si aprueban o no aprueban esta prueba. Ok. Tenemos otra más relacionada que dice, ¿está obligado el empleador de informar mes a mes a sus trabajadores que sus contratos de trabajo permanecen suspendidos? Si no lo hacen, ¿los trabajadores pueden presentarse y deben ser reintegrados a sus puestos? Mira, esa pregunta estaba tratando de contestarla hace un ratito. Si vamos a la ley 201,
no lo dice textualmente. Textualmente no dice el trabajador tiene la obligación de informarle a sus trabajadores. No lo dice. Sin embargo, creo que es la única forma que el trabajador sepa si sigue suspendido o está reactivado, sino como el trabajador va a saber que ya tiene que reincorporarse al trabajo. Pero si vamos a la ley de forma textual, no lo indica. Ok. Y en ese punto me queda entonces a mí la duda y voy a tratar de conseguir esa respuesta. Voy a hablar con mi trader a ver si hay alguna forma de que quedemos claros con la pregunta. Sí, porque, bueno, sí, habría que ver, porque si la suspensión tiene una fecha, digamos que hay que renovarla, de alguna forma al empleado hay que avisarle. Exacto. Algo así como que por lógica le debo avisar, porque si no le aviso, ¿cómo él va a saber que ya no tiene un contrato suspendido y se debe reincorporar al trabajo? Claro. Y, Shira, ¿por qué medio le informamos a Mitrael que el colaborador fue liquidado? No sé. Por medio de un correo. Sí, hoy día va a ser necesario porque ellos quieren, dentro de la ley sí lo dice, que para actualizar las estadísticas quieren información de cuando liquidemos a los trabajadores, sobre todo a estos que vienen de contratos suspendidos. Okay. Entonces, en la ley no dice, mande un correo a esta dirección, pero debe ser a los mismos correos que le mandamos la información de prórroga o de cuando mandamos la información de contratos suspendidos. Chira, si tenés el mail a mano, sería bueno si lo tenés para ponerlo ahí en el chat, para que se lo lleven también y quede grabado. Si lo tenemos. Ok, yo tengo usted me dice de la reactivación, ¿verdad? Sí, o el mail sí para informarle. Ok. Y para que, bueno, tenemos una más, así mientras después lo buscas, que ya después son preguntas para Neil. Dice nuestro querido Corrales, dice, ¿el tiempo de fuero maternal empieza a partir de la reactivación del contrato suspendido? ¿Cuándo empieza a correr el fuero? Exacto. Empieza a correr, empieza en el tiempo que está suspendido el contrato, en ese tiempo se detiene el fuero de maternidad. Okay. Cuando es reactivado, ahí inicia. Eso lo establece la ley 157. Perfecto. Creo que esas son la mayoría de preguntas relacionadas a contratos. Si alguno o alguna tiene más, pueden ponerla ahora otra vez en el chat por si se me pasó. Y Neil, tenemos para ti. El señor Ulises Tobar de Laboratorio Skin dice, bueno, de impuestos sobre la renta, aviso de operación, impuesto complementario, sí, son impuestos distintos uno del otro, eso es importante marcarlo, pero se presentan todos en la misma declaración. ¿No, Neil? Y tienen incluso distintas fechas de pago. Es correcto lo que menciona Diego Ulises, espero que te encuentres bien. El impuesto sobre la renta es lo que le llaman en otros países el impuesto a la ganancia. Esto, para calcularlo, tú agarras estos ingresos menos los costos menos los gastos, y la diferencia en Panamá, la tasa general para empresas jurídicas es el 25%. El aviso de operación grava lo que es el patrimonio, pero también se presenta junto a la declaración de renta. Y no es más que el patrimonio neto, que es agarrar el activo y restarle los pasivos, pero exceptuando lo que son las cuentas por pagar afiliadas y casa matriz. A esto entonces hay que calcular un 2%, si es a un 2% si es una empresa general, y a un 1% si es una empresa de zona libre, como lo es Laboratorio Skin. Y el impuesto complementario, bueno, es más llamado el impuesto de dividendos. El complementario local, el impuesto de dividendos es, como menciona, es la repartición. Se da cuando se da la repartición de dividendos, pero estos recae sobre el accionista. Solamente que la entidad tributaria, la DGI aquí en Panamá, te obliga a que retengas una parte con la declaración de renta, y lo puedes pagar hasta el 30 de junio de cada año. Lo que esa retención es el famoso impuesto complementario, que si es fuente local es el 4%, que se adelanta de ese 10%, y si es de fuente extranjera es el 2%, que se adelanta del 5% de dividendos. Y algo importante,
también es las fechas de pago, porque si bien la fecha de presentación es 31 de marzo y se puede pedir la extensión hasta el 30 de abril por ahora, porque lo más probable es que este año también haga una extensión de impuestos, la fecha de pago, por ejemplo, del aviso de operación, sigue siendo el 31 de marzo, aunque se pida la prórroga. O sea, si se paga el 10 de abril, va a recaer con intereses por lo menos el impuesto de aviso de operación. Y Nil, tenemos otra pregunta de Lili, de Río de la Plata. Espero que estés bien, Lil. Y bueno, primero que te manda saludos por tu aniversario, tus 10 años en Casín. La pregunta es, en mi empresa hemos hecho distribución de dividendos sobre el cierre del ejercicio anual 2020 y se pagó la diferencia del impuesto respecto al impuesto complementario acumulado. En la presentación próxima cercana, ¿deberemos pagar nuevamente el complementario? Hola Lili, espero que te encuentres bien. Muchas gracias por tus felicitaciones. Lili, si ya repartiste los dividendos del año 2020, no tienes que pagar complementario. Siempre que una empresa reparta más del 40% de sus dividendos del año que está declarando, no tiene que pagar el impuesto complementario porque ya pagó el aviso, el impuesto de dividendos. Gracias, Nil. Y bueno, una pregunta más para Gira. Buenas tardes. Solo tengo un colaborador suspendido debido a que es la recepcionista y en este momento no estamos en la oficina, todos estamos teletrabajando. ¿Puedo mantenerla suspendida hasta 8 meses por ser mi empresa del sector terciario? Sí, de acuerdo a lo que dice la ley, sí. Sí la puede mantener suspendida. Porque es una sola y no... Es una sola, es la recepcionista, y si todos están haciendo teletrabajo, pues no hay forma para que esté en la oficina. Ok. Bueno, no sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta más. Que después siempre aparece, ahí cuando estamos cerrando, siempre empiezan las preguntas ahí después. Así que anímense si quieren también poner la cámara o por el micrófono también. Ya está, ahora que ya estamos cerrando, pueden animarse también. Y si no, bueno, Alejandra, dale, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, no se ha hablado nada, o el Mitradel no ha dicho nada sobre, o que obliga a las empresas, no sé. Caso, por ejemplo, los que tenemos hijos en casa, que en general están funcionando los maternales, pero hay niños que no son para maternal, que no aplican por la edad y que tenemos que quedarnos en casa. Y entonces no sé si hay algún decreto o se ha hablado algo que ayude a los papás que tenemos que quedarnos en la casa porque no tenemos con quién dejar a los niños, menos ahora que están en la escuela. No sé si ha habido algo, si se ha conversado, porque en ese sentido estamos un poquito como desprotegidos, ¿no? A mí me hacen regresar al trabajo, pero mi hija está en casa y ¿quién me la cuida? Con el tema del COVID, un vecino ya no te quiere cuidar al bebé, en verdad no te quieren cuidar a los niños, no estamos en edad de maternal. Quería saber si hay algo al respecto. Buenas tardes, Alejandra. Gracias por la pregunta. Bueno, lastimosamente sí es una situación bastante difícil, pero pues lastimosamente Mitradel no ha dicho nada al respecto hasta ahora. O sea, acá va a quedar a discreción del empleador de extender la flexibilidad. Exactamente. Sí, es que esto todavía se va a dar bastante, porque entre el tema de hijos y el tema de transporte público también, hasta que creo que la mayoría de la gente no se sienta cómoda viajando en transporte público, moviéndose, va a ser un tema delicado de a ver si las empresas obligan a ir a los trabajadores a la oficina. ¿Qué pasa con ese acomodarse a volver a la oficina? No es tan sencillo. Exacto. Por lo menos hasta que la mayoría de la población esté vacunada. Gracias, Gira. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Si no, lo que vamos a hacer es cerrar la transmisión, pero vamos a seguir conectados. Voy a dejar de grabar por si después alguno más se quiere quedar un ratito.
Así que bueno, antes que nada, agradecerles a todos y a todas los que se conectaron. Gracias Gira, gracias Neil, como siempre un lujo tenerlos acá y que podamos compartir los conocimientos con nuestros clientes, con nuestros amigos. Y bueno, seguramente los esperaremos el mes que viene con algún nuevo tema. Vamos a ver a quién le toca de la oficina presentar, pero vamos a estar movidos el mes que viene, mes de declaraciones, así que preparen sus impuestos, manden las cosas para presentar, y los que necesiten demostrar que ha bajado las ventas o el volumen de flujo de la empresa, también pueden contactarnos para ver esto de hacer certificaciones, estados financieros, y ver entre todos la mejor opción para tener, digamos, el legajo listo para Mitradel y que les aprueben la suspensión. Así que bueno, muchísimas gracias, bueno, saludos a Mariela, también a Patricia, a Lili, a todos los que se conectaron, y que tengan una excelente tarde. Nos vemos el mes que viene.